Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Steven Avery. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tiene mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Steven Avery nació el 9 de julio de 1962 en el condado de Manitowoc, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres eran Alan y Dolores Avery, y su familia se encargaba de operar un depósito de chatarra en la zona rural de Gibson, que ocupaba una parte de la propiedad de 16 hectáreas en la cual vivían en las afueras de la ciudad. Steven tenía 3 hermanos y durante su infancia asistió a escuelas públicas en las cercanías de su casa. Su madre dijo que había estudiado en una escuela primaria para niños más lentos. Y según se sabe, los registros escolares mostraban que el coeficiente intelectual de Steven era de 70, por lo que su rendimiento escolar era muy bajo. Con tan solo 18 años de edad, Avery tuvo un primer encontronazo con la justicia, y en marzo del 81 fue capturado por robar un bar en compañía de un amigo. Fue sentenciado a 2 años de prisión, pero cumplió solamente 10 meses de la pena en la cárcel del condado de Manitowoc y fue puesto en libertad condicional, a la vez que se le ordenó el pago de una retribución. Al año siguiente, el 24 de julio de 1982, Avery contrajo matrimonio con Lori Mattinson, una madre soltera que ya tenía un hijo cuando lo conoció. En el transcurso de los años tendrían 4 hijos, 2 niñas y 2 niños gemelos. A finales de 1982, 2 hombres admitieron que, por sugerencia de Avery, tiraron a su gato a una hoguera y luego lo vieron arder hasta que murió. Esto después de que Avery lo rociara con gasolina y aceite. En esa oportunidad, Avery fue declarado culpable de crueldad animal y fue encarcelado hasta agosto de 1983. Cuando le preguntaron tiempo después sobre sus 2 primeros encarcelamientos, dijo que era joven y estúpido y salía con las personas equivocadas. Al parecer quería desligarse de cierta responsabilidad al nombrar a otros como influencias en sus acciones. Sin embargo, en enero de 1985 volvió a repetir sus conflictos con la ley. Esta vez la acusación era de parte de su prima Sandra Morris, quien era la esposa del ayudante del sheriff. La denuncia planteaba que Avery la había perseguido en su auto, la había chocado y la había sacado de la carretera. Luego le había apuntado con un arma, muy enojado porque días antes su prima había recurrido a las autoridades para denunciar que Avery realizaba actos sexuales en el jardín de su casa. Avery dijo que el arma no estaba cargada y que estaba tratando solamente de evitar que se difundieran falsos rumores sobre él. Sin embargo, acusado de poner en peligro la seguridad mientras evidenciaba una mente depravada, según dijeron, y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, recibió una condena de 6 años de prisión, además de algo de atención que, de otro modo, nunca hubiera obtenido. Sin embargo, no sería por esto que el nombre de Steven Avery tendría resonancia. Su historia apenas comenzaba y su vida estaría en el medio de innumerables cuestionamientos, tanto para él como para el sistema judicial de Estados Unidos. 6 meses después de la condena de Avery por portación de arma de fuego y amenazar a su prima, más precisamente en julio del 85, una mujer llamada Penny Bernsen fue brutalmente atacada y agredida sexualmente mientras trotaba en una playa del lago Michigan. La víctima hizo la denuncia y describió al agresor de tal forma que la policía concluyó que el perfil encuadraba con el físico de Avery. Para avanzar en la identificación se le proporcionó una lista de fotos para que escogiera, y Penny lo señaló. Posteriormente se incluyó a Avery en una rueda de reconocimiento en la cual también fue identificado positivamente. Pero además de relacionarlo con el caso a través de su apariencia física, se extrajeron restos de piel de las uñas de la víctima. Las pruebas de ADN realizadas en aquel momento determinaron que coincidían con las de Avery, por lo que fue arrestado. Un año después, Steven Avery fue condenado a 32 años de prisión por el delito de violación, intento de asesinato y detención ilegal. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue que al momento de este hecho, Avery estaba a 40 millas de distancia en la ciudad de Green Bay. Su coartada era respaldada por un recibo de una tienda que tenía fecha y hora, además de 16 testigos presenciales
que declararon haberlo visto allí. Las pruebas parecían determinantes, pero a la vez el caso presentaba contradicciones que, por lo menos, podían ponerse a consideración. El tiempo comenzó a pasar y los años tras las rejas para Steven Avery se convirtieron en una realidad del día a día. Durante todo ese tiempo seguía firme e insistía en que era inocente. Tal era su reclamo que en 1994 su defensa comenzó a trabajar para tratar de buscarle una nueva solución al caso. El trabajo de sus abogados no parecía tener una salida satisfactoria hasta que apareció un nuevo actor en todo esto: Gregory Allen. Gregory Allen era un delincuente convicto que estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 60 años por una agresión sexual que había cometido en Green Bay 10 años después de la fecha en que había sido abusada Penny Bernstein. Los antecedentes penales de Allen estaban plagados de crímenes violentos, además de tener delitos relacionados con drogas. Sus registros mostraban que era sospechoso o estaba condenado en más de 10 delitos, que iban desde espiar por las ventanas hasta agresión sexual. De hecho, un par de semanas antes de que ocurriera el ataque por el que Avery había sido condenado, había estado bajo vigilancia de la policía, pero esto se limitaba a visitas o registros esporádicos. Pero estando en su celda, tal vez por vanidad o quizá para generar atención, confesó a unos agentes que había sido él quien había cometido la violación del 85 a Penny Bernstein. Dijo que alguien más estaba en la cárcel por lo que él había hecho. Para este momento ya era el año 1995, y un detective de la policía del condado de Brown, donde estaba recluido Allen, se comunicó con la cárcel del condado de Manitowoc e informó que un recluso había admitido haber cometido un asalto hacía años en ese lugar. El oficial de la cárcel transfirió la llamada a la oficina de detectives del condado de Manitowoc. Sin embargo, el sheriff le restó importancia y cuando sus agentes le explicaron la situación, contestó: "Ya tenemos al hombre adecuado, no se preocupen por eso". Las cosas no parecían avanzar favorablemente para Avery, quien en estos años nunca había dejado de insistir en su inocencia. Pero el sistema no lo acompañaba y al parecer estaba forzado a cumplir una pena que no le correspondía. Pero en el año 2002, después de cumplir 18 años de su condena, siendo que los primeros 6 habían sido en simultáneo con la sanción previa por portación de arma y haber chocado a su prima, el Proyecto Inocencia de Wisconsin, una organización sin fines de lucro que se compromete a exonerar a personas que han sido condenadas injustamente, se involucró en su caso. De esta manera, se usaron pruebas de ADN que no estaban disponibles en el momento del juicio original de Avery y logró demostrarse que Gregory Allen había cometido el ataque sexual a Penny Bernstein. Una de las razones y confusiones por las que se había involucrado a Avery era su increíble parecido físico con Gregory Allen. Sin embargo, Allen nunca había sido sospechoso en el caso y no había sido incluido en las fotos ni en las ruedas de reconocimiento presentadas a Bernstein. Así, Avery fue puesto en libertad el 11 de septiembre de 2003. Pero para ese momento su vida no era la misma. Su esposa se había divorciado de él y perdió contacto con sus hijos. Su caso de condena injusta generó una gran repercusión y la atención de los medios no se hizo esperar. En el Comité Judicial de la Asamblea de Wisconsin se formó un grupo de trabajo para recomendar mejoras al sistema de justicia penal del estado, con el objetivo de disminuir la probabilidad de futuros fallos inmerecidos. Las sugerencias incluyeron un protocolo de identificación de testigos oculares y nuevas pautas de interrogatorios, además de cambios en la recopilación y almacenamiento de la evidencia material. Finalmente, las recomendaciones se redactaron y se llevó adelante la legislación que más tarde se conoció como el Proyecto de Ley Avery, la cual se aprobó y firmó en octubre de 2005. Sin embargo, el nombre de la ley cambiaría por el de Reforma de la Justicia Penal en menos de un mes. ¿Y la razón? La desaparición de la fotógrafa Teresa Halbach. El 31 de octubre de 2005, día de Halloween, la fotógrafa Teresa Halbach desapareció. La última persona en verla con vida había sido Steven Avery, y un mensaje de voz que la víctima le había dejado para concretar un encuentro lo comprobaba. Su intención era sacarle unas fotos a una minivan que la hermana de Avery quería ofrecer a través de una revista de compra y venta de automóviles. El caso se convirtió de inmediato en noticia nacional. La CNN entrevistó a Avery por teléfono, pero él negó estar implicado y sugirió que le habían tendido una trampa. Dijo una y otra vez en los medios de comunicación que no tenía nada que ocultar. El comentario de Avery respecto a una trampa se debía a que había presentado una demanda civil contra el condado de Manitowoc, además de contra su ex sheriff y su ex fiscal de distrito,
por un total de 36 millones de dólares en daños derivados por su condena injusta. La policía tomó el control del depósito de chatarra de los Avery y a la familia se le prohibió ingresar a la propiedad. Sin embargo, debido a la demanda de Stephen Avery, el condado de Manitowoc cedió el control de la investigación al condado vecino de Calumet. Como parte del acuerdo para que Calumet utilizara los recursos del condado de Manitowoc, incluido el personal, los agentes del sheriff de Manitowoc participaron en registros del remolque, el garage y la propiedad de Avery, supervisados por oficiales del condado de Calumet. Comenzaría a partir de aquí una serie de conflictos en los que la defensa de Avery denunciaba que los procedimientos no eran del todo claros ni transparentes y que las evidencias podrían haber sido manipuladas. En el primero de varios registros en la casa de Avery, los investigadores confiscaron 2 armas de fuego que colgaban sobre su cama, un rifle semiautomático calibre 22 y un rifle de caza de ciervos calibre 50. Como todavía no había nada concreto, la policía arrestó a Avery por posesión de armas de fuego, las cuales no podía tener por ser un ex convicto. Sin embargo, el auto de Halbach, un Toyota RAV4, fue encontrado parcialmente oculto en el depósito de chatarra. Las pruebas se iban acumulando y la policía encontró las placas de la matrícula arrugadas en un automóvil desguazado, en la calle donde estaba ubicada la casa de Avery. Además había casquillos de rifle gastados en su garage, un par de esposas y grilletes. Y en su baño, ensuciando la superficie del tocador, había manchas de sangre seca. El 8 de noviembre, una semana y un día después de la desaparición de Teresa, los detectives ingresaron en la casa de Avery para registrar su habitación una vez más. Una hora después de la búsqueda, uno de los detectives encontró la llave del vehículo de Halbach. Durante los siguientes días, los medios de comunicación publicaron descubrimientos sorprendentes mientras la policía preparaba su caso. En un pozo detrás del garage de Avery se encontró tejido humano, dientes y huesos aplastados y carbonizados. En un barril utilizado para quemar basura se encontraron restos de un celular y una cámara. Los expertos forenses examinaron muestras de sangre del automóvil de Teresa. Un analista estatal determinó que la sangre del auto y el sudor seco en la llave del auto coincidían con el ADN de Stephen Avery. El 11 de noviembre de 2005, entonces, fue arrestado y acusado del asesinato, secuestro, agresión sexual y mutilación del cadáver de Teresa Halbach. Paradójicamente, el mismo método de prueba de ADN que lo había liberado ahora lo ponía tras las rejas otra vez. Los abogados de Stephen Avery se encargaron de resaltar en todo momento que las pruebas del caso podían haber sido manipuladas. Respecto al oficial que encontró las llaves del auto de Halbach, en la habitación dijeron que había un conflicto de intereses en su participación. Pero además, los abogados descubrieron que una caja de pruebas que contenía un vial con la sangre de Avery, recolectada en 1996 durante sus trabajos en la apelación del caso Bernsen, había sido abierta y se veía un agujero perforado en el tapón. Un vial es este pequeño frasco o botella que en medicina puede utilizarse para el almacenamiento de muestras, y los abogados de Avery especularon que la sangre encontrada en el auto de Halbach podría haber sido extraída del vial almacenado y plantada en el vehículo para incriminarlo. Sin embargo, para refutar esta afirmación, la Fiscalía presentó el testimonio de técnicos del FBI que analizaron la sangre recuperada del automóvil de Halbach en busca de ácido EDTA, o etilendiamino tetraacético. Este es un conservante utilizado en viales de sangre, pero que no está presente en el cuerpo humano, y no encontraron nada. A su vez, el equipo de defensa de Avery presentó a un perito que afirmaba que no era posible saber si el resultado negativo significaba que no había EDTA presente o si la prueba en sí no era concluyente. Cabe aclarar que la demanda civil llevada adelante por Avery contra el condado de Manitowoc se zanjó en febrero de 2006 por $400.000. Al parecer, la acusación de asesinato no era un buen estímulo para solicitar $36 millones. Brendan Dassey había cumplido 16 años apenas 12 días antes del asesinato de Teresa Halbach. Era el menor de 3 hermanos y un hermanastro, ya que sus padres se habían divorciado cuando tenía 2 años. Su vida era la de cualquier adolescente normal, era un chico que nunca antes se había metido en problemas. Su familia lo describía como alguien sencillo, un estudiante con calificaciones relativamente bajas, al que le gustaban las motos de nieve y los videojuegos. Sin embargo, su declaración en marzo de 2006 agregó más detalles espantosos al caso. La tarde del 31 de octubre, luego de la escuela, Brendan tomó su bicicleta y pedaleó hasta la casa de su tío Stephen Avery para llevarle un sobre. El joven llamó a la puerta algunas veces
antes de que su tío finalmente apareciera, medio vestido y empapado en sudor. Avery lo llevó a la cocina y le dijo que había estado teniendo relaciones con una mujer. De esta forma, Dassey confesó ser parte del asesinato, la mutilación y la agresión sexual a Teresa Halbach. En un primer momento fue acusado de cómplice, pero después sería juzgado por separado. Su confesión se había dado en interrogatorios sin la presencia de ningún representante legal, padre u otro adulto, por lo que se cuestionó la veracidad de su testimonio y si no habría sido forzado. Posteriormente, Dassey se retractó de su confesión y su juicio se iniciaría el 16 de abril de 2007 y duraría 9 días con un veredicto emitido el 25 de abril de ese mismo año. Fue encontrado culpable de homicidio intencional en primer grado, violación y mutilación de un cadáver. Aunque solo tenía 17 años en ese momento, Dassey fue juzgado y sentenciado como un adulto. Fue sentenciado entonces a cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 2048 y encarcelado en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. El juicio a Steven Avery se llevó a cabo en marzo de 2007 en el condado de Calumet y finalizó el 18 de marzo al ser declarado culpable de asesinato en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego, siendo absuelto del cargo de mutilación de cadáveres. La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la condena por asesinato, más 5 años por el cargo de armas, condenas que se ejecutarían simultáneamente. Pero las controversias no tardarían en aparecer, y en enero de 2016, luego de que Netflix emitiera la serie Making a Murderer, la revista People informó que uno de los miembros del jurado del juicio de Avery era el padre de un ayudante del sheriff del condado de Manitowoc y la esposa de otro miembro del jurado era secretaria del condado, lo que volvería a incidir, al igual que con la investigación, en la falta de objetividad al momento de dar el veredicto. Por otra parte, debido a una emergencia familiar, uno de los miembros del jurado tuvo que marcharse en medio de las deliberaciones. Cuando regresó, quedó sorprendido de cómo 7 de los miembros del jurado que en un primer momento habían votado que Steven Avery era inocente, en poco tiempo habían cambiado de opinión y se habían llegado a un acuerdo en la condena muy rápidamente. Esta declaración fue cuestionada por otras personas del jurado, quienes afirmaron que no se realizó una votación anticipada y que se realizó una votación informal con solo 3 miembros del jurado. Asimismo, otro miembro del jurado supuestamente les dijo a los realizadores de Making a Murderer que se sentía intimidado para emitir un veredicto de culpabilidad, temiendo por su seguridad personal. Sin dudas, una cantidad absurda de declaraciones y sucesos extraños que pusieron a Steven Avery nuevamente en una situación comprometida y singular en lo que respecta a los casos criminales más insólitos. De las más de 350 personas que el Proyecto Inocencia logró exonerar en sus 30 años de trabajo, Steven Avery fue el único que fue acusado de un delito violento después de su liberación. Siempre clamando por su inocencia, los abogados de Avery realizaron múltiples apelaciones a lo largo de los años y solicitaron por un nuevo juicio en más de una ocasión. Sin embargo, a día de hoy sigue cumpliendo su condena y la última actualización de su caso la ha dado su abogado a través de Twitter, diciendo que presentarán una nueva petición a la corte con mucha evidencia nueva. Por su parte, la situación de Brendan Dassey es similar, y su abogada trabaja para que salga en libertad, alegando que su confesión ha sido forzada y que no es verdadera. Una petición de clemencia al gobernador de Wisconsin fue denegada en 2019, y en una entrevista en un podcast, Dassey declaró que solo quería terminar con esto y les dije todo lo que querían escuchar. Esto en referencia a su testimonio a la policía de 2006. Al parecer, de ser inocente es la única esperanza para Steven Avery y Brendan Dassey. Pareciera ser una nueva temporada de la serie de Netflix Making a Murderer, la cual tiene 2 temporadas y les ha dado a ambos la posibilidad de hacer visible su caso y ganar seguidores de todo el mundo que piden por su liberación. Sin dudas, este es un suceso que tiene grandes interrogantes todavía por contestar y por supuesto que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Evidentemente, si quieren pensarlo un rato, por favor háganlo porque este caso es muy confuso. Si quieren rever la parte de todas las pruebas y la contra, por favor háganlo, porque yo también lo he hecho. Es increíble, realmente increíble, así que quiero saber sus opiniones, pero hasta acá llega el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.